seated. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que estoy llamando Lo que apasiona a Jesús. Today we're starting a new series called What Jesus was passionate about. Y en esta serie vamos a meditar en que Jesús tenía pasión por el templo, pasión por las personas y pasión por el discipulado. And in this series we will meditate on what Jesus had, passion for the temple, passion for people, and passion for discipleship. Templo, personas y discipulado. Temple, people, discipleship. Y hoy vamos a comenzar hablando de su pasión por el templo. And today we'll begin by talking about his passion for the temple. Déjame aclarar algo que no está en las notas, Nelson. Now, let me make something clear that's definitely not in the notes here. Cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta de algo. When I arrived here to the United States, I realized something. Que aunque yo le decía templo, no es como que muy bien escuchado en la cultura americana la palabra templo. Although you would call a church a temple, it's not a very common practice to use that to describe a church. Regularmente se le dice iglesia. Normally it would be called a church. Pero en México y los mexicanos del norte de México le llamamos templo al edificio. But in Mexico, they refer to it as temple, church building. Porque la iglesia son las personas. Because the church is the people. Y entonces quiero que tengas eso en mente a lo largo de este sermón. So I want you to keep that in mind as we go through today's sermon. Pero de hecho hay una conexión que no voy a predicar hoy. But there's also a connection that won't be preached today. Templo, el edificio, The temple or a building iglesia, las personas. and church are the people. Pero nosotros también somos el templo del Espíritu Santo. We ourselves are also the temple for the Holy Spirit. Somos el edificio donde mora el Espíritu Santo. We are the building where the Holy Spirit can rest. No voy a predicar de eso hoy, I'm not going to preach that today, pero quiero que lo tengas en mente. but I want you to keep that in mind. Templo, el edificio, The temple is the building, iglesia, las personas. and the church are the people. ¿Tienes tu Biblia? Do you have your Bibles? Estamos empujando a que traigas tu Biblia. We're pushing people to bring their actual Bibles. Así que ábrela en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. And so I invite you to please open your books to Luke chapter 2, verse 41 to 42. No está todo en la pantalla. It won't be all up on the screen, so please follow along. Quiero que lo tengas ahí. Te voy a contar la historia. I'm going to share a story with you. El doctor Lucas, que es quien escribe este evangelio, nos cuenta que los padres de Jesús, como parte del pueblo de Dios, tenían una tradición anual que era ir al templo para la fiesta de la Pascua. Now, Dr. Luke, who wrote this gospel, tells us that Jesus' parents, as part of God's people, had an annual tradition of going to the temple for the Passover feast. La fiesta de la Pascua era una celebración judía en la que recordaban que en el pasado Dios había hecho libre a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Now, the Passover feast was a Jewish celebration which they remember that in the past, God had freed his people from the hands of Egypt. Entonces esta historia es acerca de ese viaje cuando Jesús tenía 12 años y pasó algo muy interesante. And so this story is when Jesus was 12 years old and the family was making a trip to Jerusalem, something very interesting happened. Cuando se acabó la fiesta y todos empezaron a regresar a su casa, María y José no se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Now when the party was over and everyone started to head home, Mary and Joseph didn't realize that Jesus wasn't with them. Se les olvidó el niño. They forgot the child. ¿Saben cuándo se dieron cuenta ellos? And did you know when they realized this? Un día después. A day later. Déjenles cuento un chisme, I'm going to share with you a little gossip una here. historia. Story. En algún momento de mi familia se nos perdió nuestro hijo David en un centro comercial. At some point, our son David got lost in a shopping mall. Y fue horrible. And it was horrible. Ah, sí, chócalas. Aquí también se les perdió a alguien. Yeah. Muy bien. ¿A quién más se le ha perdido el niño? How many of you have misplaced your child at one Si point? no eres papá, si no se te pierde el niño. You're not a true parent if you haven't lost your child at least once. Okay. Los futuros papás no pierdan a sus hijos, por favor. The future parents, please don't do that. Ok, este lugar, esta plaza comercial era un lugar muy conocido por nosotros como familia. And so this place that we were in was a place that we knew as a family. Solíamos ir ahí para comer pizzas porque un amigo tenía un restaurante.
Because we used to go there to eat with a good friend who owned a pizza restaurant. Y mientras mi esposa estaba viendo algo, de pronto desapareció el niño. And while my wife was looking at something, in a second, David disappeared. Sí, sí saben que eso pasa, ¿verdad? You know that happens, right? Se desprenden así. Entonces, de pronto ya no estaba David. And then all of a sudden, he realized that he wasn't there anymore. Y ya, Mary corrió para un lado, y ya estaban por todos preguntando por el niño. And but it went one way, I went the other. We were asking for David all over the place. Y ya, después de un ratito, David estaba con nuestro amigo del restaurante. And in the end, just a few minutes later, my wife they found David at our friend's restaurant. Por eso ahora siempre le digo que se viste de blanco para no perder. And that's why he wears a t-shirt, a white t-shirt there, so we don't get him lost. Y ella puede entender que por eso le gustan las pizzas. And now that's how we also know that he loves pizza. Y cuando llegamos con David, con él, nuestro hijo, fue así como que, ay, aquí está. And once we were able to find him and approach him, we were able to breathe. Les pasó esa sensación de que, Has that ever happened to you? y luego ya lo regañaron, ¿verdad que sí? ¿Por qué te fuiste, muchacho? And then we scolded him for running away. Ok, más o menos así fue lo que les pasó a María y José. Something like that happened to Mary and Joseph. La Biblia nos dice que ellos pensaban que Jesús estaba entre la multitud. The Bible tells us that they thought that Jesus was in the crowd. Las tradiciones de aquella cultura nos dicen que las mujeres viajaban primero y luego los hombres viajaban después. It is said on these types of trips, the women left first and then the men left later. Entonces María pensó que Jesús estaba allá con José. And so Mary thought that Jesus was with Joseph, Y José dijo, no, pues allá está con María, ¿verdad? and Joseph thought the same thing, that Jesus was with Mary. Y un día después de que no estaba con ninguno de los dos. And then a day later, they both realized, where's Jesus? Y entonces decidieron regresar a Jerusalén. And so they decided to go back to Jerusalem to Ya find Jesus. llevaban un día de camino y se devolvieron. They had already been on the road for a day, and they had to turn back. Y quisiera que pongas atención a lo que dice el versículo 46. And so I would like for you to pay close attention to what Luke 2:46 says. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of doctors, both listening to them and asking them questions. Al inicio del relato, Lucas nos menciona la edad de Jesús. In the beginning of the story, Luke mentions Jesus' age. Y esto es importante para la cultura porque para los judíos un varón era adulto cuando llegaba a los 13 años. And it's important for Jewish culture because for them, a 13-year-old boy is already an adult. Así que Jesús estaba cerca de ser ya un adulto de acuerdo a su contexto. And so Jesus was close to being an adult according to their context. Pero aún así, aún tenía 12, así que sus padres estaban preocupados por él y regresaron por él. But even so, since he was still 12, his parents were still very worried. Y si hacemos matemáticas, lo encontraron entonces 4 días después. And so if we do the math, according to the math in the Bible here, they found him 4 days later. Y dice la Biblia que cuando llegaron, hablaron con él, lo encontraron en el templo y le preguntaron, hey, ¿por qué nos haces esto? And in the Bible, it says that they spoke to him, and when they found him in the temple, they asked him, why are you doing this to us? Y este pequeño Jesús, el hijo de José y María, les contesta algo que a la edad de 12 años nos demuestra su pasión. And Jesus answers them with something that shows us his passion. Versículo 49. Verse 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 49 says, and he said to them, how is it that you sought me? Do you not know that I must be about my Father's business? El relato termina contándonos que Jesús volvió con ellos a Jerusalén. The story ends by telling us that Jesus returned with them to Jerusalem. Y se nos dice que estuvo sujeto a ellos, es decir, que fue obediente a ellos. And we were told that he submitted to them, that he was obedient to
to them. Y permíteme leer un versículo más, el versículo 52. Now let me finally read verse 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Hay tres cosas que encuentro interesantes para meditar. Now there are three things I find interesting to meditate Te las on. voy a decir las tres. Número I'm going uno, to share three of them. Number one, el mejor modelo de adoración para un hijo son sus padres. the best model of worship for a child is their parents. Número dos, Number two, celebrar es importante, pero aprender sobre Dios es trascendente. celebrating is important, but learning about God is transcendent. Y número tres, en la comunidad de fe crecemos juntos para con Dios y para con los hombres. And number three, in the community of faith, we grow together in favor with God and man. Vamos a ver estos tres puntos, We're going to see these 3 points. pero déjame te dejo la frase de hoy. But first, I want to leave you with today's quote. Y ahí está la aclaración también en la pantalla. El templo es un lugar para adorar a Dios, para celebrar y para aprender. The temple or the church is a place to worship God, to celebrate, and to learn. Solamente para que veas lo que dije al inicio, ahí está la aclaración. El templo o la iglesia es un lugar para adorar a Dios, para celebrar y para aprender. And so up on the screen it says the temple, the church, is a place to worship God, to celebrate, and to learn. Punto número uno de esta historia. Point number one in the story. El mejor modelo de adoración para un hijo son sus padres. The best model of worship for a child is their parents. Es muy interesante que las primeras personas que enseñaron al niño Jesús a adorar a Dios fueron sus padres. Now it's very interesting that the first people who taught the child Jesus to worship God were his parents. María y José fueron los primeros modelos que el niño Jesús tuvo. Mary and Joseph were the first role models the child Jesus had. Me atrevo a pensar que ellos fueron los que enseñaron a Jesús la Torá. I dare say that they were the ones who taught Jesus the Torah. ¿Sí saben qué es la Torá? Do you know what the Torah is? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. The Torah is the first 5 books of the Bible. Y los judíos, los niños se lo aprendían completos. And so the Jewish custom was that children would get to know those first 5 books. También puedo imaginar que María y José le enseñaron a dar gracias a Jesús por los alimentos. I can also imagine that Mary and Joseph taught Jesus how to give thanks for food. Ellos también le enseñaron a Jesús el respeto por la casa de Dios. They taught Jesus to respect God's house. Y una de las cosas que estaba pensando es que seguramente en casa Jesús aprendió el Shema. Surely at home, the child Jesus learned the Shema. ¿Ustedes saben qué es el Shema? You guys know what the Shema is? El Shema es una de las oraciones más importantes del pueblo judío. It's one of the most important prayers of the Jewish people. Está en Deuteronomio 5 y la vas a tener en la pantalla. It's in Deuteronomy 6, and we're going to share that with you, and it's going to be up on the screen as well. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. Ese mandamiento lo aprendían los niños en casa. That commandment was taught to children at home. ¿Y recuerdas que Jesús lo usó en su ministerio ya cuando estaba grande? Do you remember that Jesus used that commandment in his ministry? Cuando los maestros de la ley le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? When the teachers would ask him, which is the most important commandment of all? Jesús dice el Shema. Jesus said the Shema. Algo que probablemente aprendió en casa con sus padres. Something that he himself learned at home with his parents. Y mientras pensaba en esto, estaba observando que hoy día nuestra sociedad ha delegado la responsabilidad de educar a los hijos a todo el mundo. And as I was thinking about this, I realized that today our society has delegated the responsibility of educating our children to everyone else. A las guarderías para que les enseñen a ir al baño, a comer y a socializar. To daycare centers to teach them how to use the bathroom, eat, and socialize. A las escuelas para que les enseñen matemáticas y lenguaje y otras cosas. To schools to teach them math and language. A las universidades para que les enseñen su profesión. To universities to teach them their professions. Y a las iglesias para que les enseñen de Dios.
and to churches to teach them about God. Pero no hay mejor modelo de vida espiritual para sus hijos que sus padres. But there's no better model of spiritual life for your children than their parents themselves. Las nuevas generaciones están hambrientas de modelos cercanos que les ayuden a entender mejor la vida y la forma de vivir la vida. The new generations are hungry for relatable role models who can help them better understand life and how to live it. Es por eso que las redes sociales son tan importantes. This is why social media is so important nowadays. Porque para las nuevas generaciones esta cosa los acerca a otras personas. Because social media is what connects them in relation with other people. Pero a quienes realmente ellos necesitan son a sus padres. But in reality, what our children need more of is parents. Así que déjame decir algo para todos quienes son papás. And so I want to share this for all the parents here today. Queridos padres, Dear parents, asumamos la responsabilidad que Dios nos ha dado de formar, educar y enseñar a adorar a nuestros hijos. let us assume the responsibility God has given us to form, educate, and teach our children to worship. María y José, como padres del niño, cumplieron su responsabilidad. Now, Mary and Joseph, as parents of the child Jesus, fulfilled their responsibility. Le enseñaron a ir al templo como parte de su estilo de vida. They taught him to go to the temple as part of their Y lifestyle. en consecuencia puedo decir que Jesús fue un apasionado por la casa de Dios. And consequently, Jesus was passionate about the house of God. Jesús entendió que el templo es un lugar para adorar a Dios, para celebrar y para aprender. Jesus understood that the temple is a place to worship God, to celebrate, and to learn. Ese es el número uno. That's number one. Vamos al número dos. Point number two. Celebrar es importante, pero aprender sobre Dios es trascendente. Celebrating is important, but learning about God is transcendent. La historia del pueblo judío nos dice que a ellos les encanta celebrar. Now, the history of the Jewish people tells us that they love to Yo celebrate. digo que son medio latinos. I think there may be Latinos too. En Levítico 23 encontramos algunas instrucciones para todas sus fiestas. In Leviticus 23, we find some instructions for their festivals. Y por lo que sabemos de ellos, los judíos saben pasarla bien porque algunas de sus fiestas duran 8 días. And from what we know, the Jews know how to have a good time since some of their festivals lasted for days. Vámonos a casa de Nelson ahorita. Let's do it. En esta historia podemos ver que el pequeño Jesús estaba apasionado, sí, por la fiesta, pero estaba apasionado por aprender más. So in this story, we see that Jesus was passionate about celebrating, but more so learning more about God. Y la forma de aprender más es escuchando y haciendo preguntas. And the best way to know is by listening and also asking questions. Así que tú y yo debemos ser intencionales cada vez que vengamos a la iglesia en aprender algo nuevo de parte de Dios. And so you and I must be intentional about learning something new from God every time we come to church. Claro que nos encanta celebrar, es importante hacerlo. Of course we love to celebrate. It's important and good that we do so. También es necesario traer nuestras ofrendas o nuestros sacrificios como parte de nuestra responsabilidad cristiana de adorar. It's also very necessary to bring our sacrifices, our offerings, as part of our Christian responsibility to worship. Es bueno tener tiempo para cantar a Dios y para orar. It's wonderful that we can have our times to sing to God and pray. Eso le hace bien a nuestro espíritu. That is good for our spirit. Pero debemos ser también apasionados por aprender más de Dios. But we should also be passionate about learning more about God. Déjame decirte por qué. Let me tell you why. Porque nuestra vida presente y nuestra eternidad están en juego. Because our present life and our eternity are at stake. El relato nos dice que sus padres encontraron a Jesús en el templo, oyendo y haciendo preguntas. Now the story tells us that Jesus' parents found him in the temple listening and asking questions. Así que recuerda, el templo es un lugar para adorar a Dios, para celebrar y para aprender. And so remember that the temple or the church is a place to worship God, to celebrate, and to learn. Y número 3, And number 3, en la comunidad de fe crecemos juntos para con Dios
y para con los hombres. In the community of faith, we grow together toward God and humanity. El versículo 52 siempre llamó mi atención desde que fui pequeño. Now, verse 52 always caught my attention as a youngster. La Biblia nos dice que Jesús crecía y menciona tres cosas: The Bible tells us that Jesus grew and mentions three things: sabiduría, wisdom, estatura stature, y gracia o favor, de acuerdo a la versión que tengas. now grace or favor, depending on the version that you might have. La sabiduría es algo que viene de la palabra de Dios. Wisdom is something that comes from learning His Word. Déjame volver a mencionar que los miércoles vamos a tener estudios de grupo o grupos de estudio, lo dije al revés, en el que queremos conocer la sabiduría. Let me mention that again. On Wednesdays, we are having study groups, and our topic of conversation is wisdom. Estamos estudiando el libro de Proverbios y nuestro deseo no es solamente tener conocimiento, sino entendimiento de la palabra de Dios. We're studying on Wednesdays Proverbs, and our desire is not only that to have knowledge of things, but also understanding. Y para eso estamos pasando tiempo meditando la Biblia. And for that, we are spending time together meditating on the Bible. Entonces, número uno, sabiduría. And so, number one is wisdom. Pero número dos era estatura. Now, number two was stature. Jesús crecía en estatura. Y eso es algo natural en el ser humano. And stature is something that is natural to human beings. Como ustedes pueden ver, pues Nelson y yo no crecimos mucho. And as you can see, Johnny and I, we weren't blessed with a whole lot of stature. Pero Jesús sí creció. But Jesus did grow. Y finalmente la Biblia dice que Jesús crecía en gracia o en favor. And finally, the Bible says that Jesus grew in grace or favor. Y estaba pensando en una idea muy sencilla. And I was thinking of a very simple idea. Alguien que ama a Dios, que honra a sus padres y que sirve a su comunidad es alguien lleno de gracia y de favor de Dios. Someone who loves God, honors his parents, and serves his community is someone full of God's grace and favor. Así que quisiera que tengas una pregunta en mente. And so I want you to have a question in mind. ¿Tienes gracia y favor de Dios? Do you have grace or favor of God? Si aún no lo tienes, no quiero regañarte. If you don't have it, I don't want to scold you for Quiero it. decirte, tal vez puedes hacer esto. Perhaps I'm mentioning this to you because maybe you can do this. Puedes amar a Dios, You can love God, puedes honrar a tus padres you can honor your y parents, puedes servir a tu comunidad. you can serve your community. Y haciéndolo puedes encontrar la gracia y el favor de Dios y de los hombres. And in doing so, you can find yourself with God's grace and favor. ¿Sabes? Para muchos de nosotros la iglesia es un lugar en el que podemos encontrar una familia. You know, for many of us, the church is the place where we can find a family. La iglesia es un lugar donde podemos aprender de Dios. The church is a place where we can learn about God. La iglesia es un lugar donde podemos servir a otros. The church is a place where we can serve others. La iglesia es un lugar donde nuestra fe crece. The church is a place where our faith grows. ¿Y sabes cómo ocurre eso? And you know how that happens? Cuando estamos en comunidad. When we are in community. La iglesia fue diseñada para ser un espacio en el que juntos crezcamos, aprendamos y adoremos. The church was designed to be a space where we grow, learn, and worship together. Pero es importante que seamos intencionales. But it's important that we be intentional. Recuerda, el templo es un lugar para adorar a Dios, para celebrar y para aprender. Remember that the temple or the church is a place to worship God, to celebrate, and to learn. En este pasaje de Lucas 2, aún siendo un jovencito de 12 años, Jesús nos enseñó su pasión por el templo. Now in this passage from Luke chapter 2, even as a young boy of 12, Jesus taught us his passion for the temple. Su pasión por adorar, His passion for worship, su pasión por celebrar, his passion for celebrating, pero su pasión por aprender. and his passion for learning. Y yo tengo un anhelo como pastor, And I have a desire as a pastor, y es que seamos una iglesia que está dispuesta todo el tiempo a adorar a Dios, a celebrar y a aprender de Dios. and that desire is that we be a church that is always ready to worship God, to celebrate God, and to learn from God. Yo sueño con una iglesia en la que todos nuestros niños estén emocionados cada día para venir a la iglesia,
I dream of a church where all of our children are excited to come to God's house. Yo sueño con una iglesia en la que los adolescentes y jóvenes quieran aprender a servir, que quieran adorar a Dios. I dream of a church where young people and adolescents want to learn, want to serve, and want to worship God. Yo sueño con una iglesia en que los padres podamos tomar nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. I dream of a church where parents can take responsibility for guiding their children in the fear of God. Yo sueño con una iglesia en que nosotros, los que somos adultos, estemos más expectantes de aprender un poco más de Dios para poder adorarle mejor y celebrarle mejor. I dream of a church where, as adults, we are eager to know more about God so that we can worship Him better and celebrate more. Esa es la iglesia que yo sueño. That is the church I desire. ¿Te gustaría ser parte de una iglesia así? Would you like to be part of such a